A partir de este momento, iniciamos Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. Un espacio para afianzar tu fe y ayudarte a ir a un nuevo nivel. Si deseas comunicarte con nosotros, hazlo al 561-541-8002. Con ustedes, la pastora Teresa Santiago. Bienvenidos. Dios nos lleva al pie. Seguimos con nuestra serie Principios bíblicos para resolver conflictos. Es un tema muy abundante y hay mucho que decir sobre él. En lo personal, he aprendido muchas cosas y he descubierto mi corazón en varias áreas, porque la palabra de Dios saca a la luz nuestras debilidades como nuestras fortalezas. Entonces, para los que queremos trabajar en arreglar nuestros conflictos, hay una buena noticia, y es que la sabiduría de Dios se nos ha provisto para poder actuar. Dios nos dice en su palabra, en Santiago capítulo 1, versículo 5, si necesitan sabiduría, pídanla a nuestro Dios generoso, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Y Salmos capítulo 32 y versículo 8, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. A mí me gusta esa expresión de la palabra que dice que Dios nos va a guiar y nos va a mostrar el camino donde vamos a andar, pero también que va a tener sus ojos puestos en nosotros. Es la importancia de la palabra de Dios y conocer el corazón de Dios. Bueno, en una encuesta que hice esta semana con las personas más cercanas a mí sobre una pregunta muy importante, que también te la dejo a ti, mi querido oyente. La pregunta fue esta, y es esta. Para ti, ¿qué ha sido el factor más difícil que se interpone para resolver un conflicto interpersonal? ¿Ah? Pues ellas me lo expresaron así, y gracias por cooperar, por responder a mi pregunta. Alguien dijo, es la falta de paciencia con la persona. Y nos vamos a identificar en muchos de estas expresiones que son reales. Y también dijo, es esperar el proceso de la resolución de ese conflicto, porque a veces es tardado. Y yo deseo que todo se haga rápido. Otro dijo, el factor más difícil para mí es controlar la ira. Es saber manejar el resentimiento y la amargura. Otra persona dijo, para mí es difícil controlar mi orgullo y ser humilde al resolver un conflicto. Y otro de ellos también dijo, es poder ver a la persona cara a cara. Cuando fue tan grave la falta que me hizo, que tan solo a escuchar el nombre de esa persona me conmovía de dolor por dentro y no quería verla. Entonces en la misma expresión de otra persona que dijo, para mí lo más difícil es enfrentarnos cara a cara con esa persona. Y también es refrenar mi deseo de vengarme, es detenerme, frenarme de desearle mal a esa persona. Y dijo otra persona, también para mí lo más difícil es perdonar. Y yo creo que eso es lo que en todos conflictos se repite y es muy difícil. Pero vamos a ver cómo Dios nos enseña para solucionar este asunto. Otra persona dijo, en lo personal ha sido muy difícil a la hora de resolver un conflicto el tomar decisiones sabias, decisiones correctas, cómo tengo que actuar. Otro de ellos expresó, para mí es el temor de que vuelva a suceder y también el
perdón. O sea, si uno fue el que ofendió a la persona, pues sí, esa persona, la otra parte puede perdonarme. Pero lo más difícil para mí en lo personal, dice esta persona, es perdonarme a mí misma y poder olvidar. Y también el no conocer cómo resolver un conflicto. ¿Ves? Ya ambas personas se relacionan con lo mismo. Y alguien más expresó, para mí lo más difícil es la comunicación. Se me dificulta comunicarme y eso me impide solucionar un conflicto. Y el último de ellos dijo, lo más difícil para mí es detenerme de decirle a otros el conflicto que estoy pasando con alguien, aún sabiendo que eso no soluciona el conflicto, pero me siento aliviado y descargar mi tensión y un poco mi preocupación. Así que como vemos, no es tan fácil y es una realidad de lo que estamos hablando, pero no es tan fácil solucionarlo porque, mira, esto conlleva negarnos a nosotros mismos y hacer lo correcto bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Y no actuar en nuestros propios deseos, nuestras propias decisiones, sentimientos. Pero Dios es la fuente de la sabiduría y la fuente de poder. Si le pedimos al Espíritu Santo que Él llene de poder nuestro corazón y nos rendimos totalmente a Él primero, antes de ir y querer resolver un conflicto, si nos rendimos primero a Él, así será más fácil vencer nuestros deseos carnales a la hora de enfrentar un conflicto, porque siempre vamos a tender a hacer lo que yo sienta más favorable, más a mi favor, y esa es la carne. Entonces también lo otro es muy importante también considerar que Dios ha capacitado ministros que son consejeros y con el consejo de la palabra de Dios nos van a ayudar a tomar mejores decisiones en esos momentos. Así es de que, mi querido radioyente, si estás pasando por un conflicto, mantén esto en cuenta y busca el camino y la guianza del Señor a dónde te lleva para poder sostenerte y actuar bajo la voluntad del Señor. Creo que la respuesta para hacer más fácil y enfrentar ese momento del conflicto es mirar atentamente a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús subió a la cruz? Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Está hablando de un sentir basado en la palabra. Que ese sentir que hubo en Cristo, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Se humilló, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En un momento dado, una vez Cristo me hizo reflexionar en mi corazón cuando estaba sufriendo el dolor de la ofensa más terrible que ha pasado en mi vida. Y me era tan difícil o casi imposible perdonar a la persona. Y escuché una pregunta y reflexioné sobre una pregunta que posiblemente Dios me hacía. Y la pregunta es: ¿cuál herida es mayor dolorosa? ¿Cuál herida es más dolorosa? ¿La tuya o la mía? Cuando yo fui a la cruz, vi el panorama en el Calvario, vi el tormento de su dolor, vi su cabeza, imaginé su cabeza coronada de espinas, perforada, su costado, sus manos y sus pies, su corazón herido por el dolor, por el rechazo.
el rechazo del mundo, el rechazo de la gente y sufriendo solo. Pero él seguía amando desde la cruz. Y solamente dije, Señor, tu herida no tiene comparación. Parece que él me dijera, pues, perdona como yo. Y cuando dije, no puedo, Señor, él parece hablar a mi corazón diciéndome, yo te perdoné a ti. Ve tú y haz lo mismo. Pero añadió, yo te ayudo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que yo no voy a ir con mis propias armas. Yo no voy a ir con mi propio poder. Es que Él va conmigo, Él va contigo a enfrentar esa situación difícil. Cuando procesas el conflicto y llevas a la persona del conflicto a la oración, en tu intimidad con Dios, tu dolor, tu ofensa, por más grande que sea, se alivia con el poder del amor de Dios que llena todo y tomas valor para dar pasos de seguridad en una restauración efectiva. ¿Sabes? La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5, versículo 44 en adelante. Escucha. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ay. Como que esto ya no nos gustó. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Pero si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es determinante el mandamiento, pero es saludable y efectivo y te va a proteger. Entonces, hay conflictos que llevan tiempo en resolver por la dureza del corazón de una de las partes. Por más que trate uno de hacerlo, pues va a tardar esa situación. Pero es importante llevar a esa persona al momento de la oración. ¿Has orado por aquella persona a la cual te ha ofendido? Parece que llegamos a un momento que no nos dan deseos de orar por ella. Pero ¿sabes cuál es el primer enfrentamiento que tenemos con la persona antes de ir a arreglar un conflicto? Es cuando tú la llevas a la oración contigo y hablas de ella. Y Señor, mira, bendícela, ayúdala, hazla comprender. Yo no sé de qué manera el Señor nos pueda guiar en esa oración orando por las personas que no nos agradan y que nos han hecho un tremendo dolor, pero ahí es cuando es el primer enfrentamiento para preparar tu corazón para ir al segundo. Bueno, hay otro tipo de conflicto. Hay conflictos que son parte de la vida cristiana. Aquí ya hay una diferencia, pero vamos a hablar sobre ello. Hay conflictos que son parte de la vida cristiana, como luchar con el mundo, con la maldad. Cuando somos embajadores de Dios, embajadores del reino de los cielos, habrá oposición, conflicto espiritual. Eso es lo que vamos a tener. Y otro conflicto con el cual luchamos toda la vida será el conflicto. Parece que son malas noticias, pero es la realidad. Y Dios nos dio la solución ya para eso también. Y ese conflicto de toda nuestra vida es el espíritu contra la carne. Hay conflictos. El espíritu es una parte interna que busca agradar a Dios, mientras que nuestra carne es parte de nosotros que responde a los deseos terrenales y pecaminosos. Para crecer en nuestra fe es fundamental reconocer y enfrentar esta lucha diariamente. Con el deseo de agradar a Dios, este conflicto pues lo tendremos sujetado con la ayuda del Señor. Siempre tendremos esta clase de conflicto
en control mientras que vivamos por el Espíritu, según Romanos 8:13. Porque si os comportáis según sus apetitos, moriréis. Pero si con la ayuda del Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Entonces, no por ser más espirituales, la persona será libre de conflictos. Eso sí, ya hablamos que tendrá más madurez espiritual para poder resolverlos y también enfrentarlos sin que destruyan su corazón, su vida emocional, psicológicamente o espiritualmente su persona, siempre mirando al consejo de la palabra del Señor. El apóstol Pablo tenía conflictos todos los días y él era espiritual, pero siempre acudía a la guianza de Dios. En 1 Corintios 7:5, cuando dice, cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Y en Hechos 16:24, el apóstol Pablo liberta a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación, y ella tenía amos y les daba ganancia de su adivinación. Pero cuando los amos vieron que la muchacha fue liberada de su esclavitud y perdieron sus ganancias, entonces prendieron a Pablo y a Silas, los azotaron, los metieron en el calabozo y ataron sus manos, sus pies, pero gloria a Dios, no ataron su boca ni su corazón, porque ellos oraron y cantaron alabanzas al Señor. Y vino un terremoto. Los que hemos leído la palabra dice, vino un terremoto y sacudió la cárcel, se abrieron las puertas. ¿Y qué hicieron ellos? Siguieron predicando. Ellos vivían un conflicto tras otro, salían de uno y estaba otro encima, pero la razón es que predicaban a Cristo. Ese conflicto va a permanecer siempre en la vida del cristiano cuando prediquemos a Cristo. Enfrentaremos las tinieblas con la luz admirable de Cristo Jesús y en Él seremos más que vencedores. Así es de que no temamos, siempre confiemos en que Dios nos dará la victoria en esta clase de conflicto. Y Cristo mismo, por predicar la verdad y por reprender el pecado de las personas, vinieron conflictos. Y aunque los religiosos se ofendían con Jesús, Jesús les resistió con firmeza porque deseaba hacerles ver su pecado y su equivocación, que ellos explotaban, abusaban, despreciaban y condenaban a la gente. Jesús actuaba firme, hablaba la verdad con amor y practicaba la justicia y la misericordia. Entonces, el equilibrio de Jesús entre el amor y la verdad es muy importante de aprender. El punto es simple. Jesús es el modelo de ministerio bíblico verdadero y puro. Tenía el equilibrio perfecto entre el amor y la verdad. El amor por los pecadores como tal. Su vida sirve como el equilibrio perfecto sobre cómo navegar en la situación entre la misericordia y la justicia, la gracia y la verdad, el perdón y la responsabilidad, y al confrontar o en la confrontación y la compasión. Cuando vamos a confrontar a alguien, debemos guiarnos por la verdad y los principios bíblicos. Entonces, el modelo de verdad es Jesucristo. Podemos ver cómo confrontó a las personas en las Escrituras, y esos son los límites. Debemos asegurarnos de no traspasar los límites de confrontación. Si confrontas a alguien con el propósito de menospreciarlo, avergonzarlo, tomar represalias y vengarte, estás saliéndote del margen de la verdad bíblica. Jesús mantuvo un equilibrio y buscó la verdad en el contexto, en el amor y la justicia. Así que termino con esto diciéndote que debemos de tomar un ejemplo de Cristo, siendo firmes con equilibrio y confrontando
la verdad o diciendo la verdad junto con la justicia, el amor que hace misericordia, y así restauraremos la situación del conflicto y entre nosotros. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias por preparar nuestro corazón y ayudarnos para enfrentar conflictos aquí en la tierra, pero en tu nombre podremos salir más que vencedores. En el nombre de Jesús te doy gracias porque tú ayudas a mi querido hermano y amigo que está al otro lado de esta radio y que tú le das siempre la dirección para actuar de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Has escuchado Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. ¿Deseas comunicarte con nosotros al 561-541-8002? Hasta la próxima.